lo humilló. Gustavo Petro no se contuvo y arremetió con todo contra Zelensky, llamándolo estúpido, sin rodeos. No fue una crítica cualquiera, sino un golpe directo a la gestión del mandatario ucraniano, a quien acusa de haber entregado su país a los intereses de Estados Unidos. Pero esto va más allá de un simple desacuerdo político. Petro sostiene que la guerra no es solo un conflicto entre dos naciones, sino una jugada calculada de Occidente para debilitar a Rusia a cualquier costo. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Vaya golpe directo. No es común que un presidente le hable así a otro, pero Gustavo Petro no tuvo reparos en llamar estúpido a Zelensky. Sus palabras retumbaron con fuerza. Y es que el presidente colombiano no se anda con rodeos cuando se trata de decir lo que piensa. Eso sí, esperemos que este informe no sufra algún tipo de censura. Mientras el tablero geopolítico se tambalea entre estrategias y ambiciones desmedidas, Petro dejó clara su postura con un comentario sin filtros, sin matices, sin rodeos. Fue directo al grano y dejó en evidencia lo que él considera a uno de los mayores errores de Ucrania en este conflicto. No se trata solo de una decisión apresurada. Según Petro, el acuerdo que Zelensky firmó con Estados Unidos es una condena para el futuro y futuro económico de Ucrania. Un pacto que no solo pone en riesgo sus recursos estratégicos, sino que, en sus palabras, es una trampa peligrosa y perfectamente orquestada. El contenido del acuerdo es un verdadero escándalo. Estados Unidos se quedará con la mitad de las ganancias generadas por la explotación de minerales, gas natural y petróleo ucraniano. Todo esto como parte de un paquete de ayuda militar, entre comillas, que ya le ha costado a Washington la asombrosa suma de $350 mil millones. Pero, ¿qué obtiene Ucrania a cambio? La respuesta es inquietante. No solo entrega sus recursos más valiosos, sino que pierde una parte fundamental de su soberanía económica. Un escenario que deja al descubierto cómo la lucha por el control de los bienes naturales se ha convertido en el eje central de la política internacional. No se puede ser más ingenuo, sentenció Petro sin vacilar. Y lo dejó claro. Para él, Zelensky se ha dejado arrastrar por las potencias occidentales, aquellas que no tienen rumbo fijo, que se enfrentan a sus propios hermanos eslavos y que en última instancia han empujado a Ucrania a los brazos de Estados Unidos. Insensatez absoluta, disparó Petro en su cuenta de X, antes Twitter. Un mensaje que no pasó desapercibido y que, como era de esperarse, desató una avalancha de reacciones. Para muchos, no hizo más que decir en voz alta lo que otros callan sobre el ilegítimo mandatario ucraniano. Pero la verdadera crítica de Petro va más allá de un solo acuerdo. Él advierte que el conflicto en Ucrania no es un simple enfrentamiento entre dos países, sino una guerra manipulada desde las sombras por Europa Occidental que ha usado a Ucrania como ficha de cambio en su ajedrez geopolítico. La sentencia de Petro es contundente. Europa no actúa con independencia, sino como un simple engranaje de la maquinaria de Washington. Sin filtros. Denuncia que Zelensky ha sido reducido a la categoría de títere plegándose sin resistencia a los designios de las potencias occidentales sin medir las devastadoras consecuencias para su propio pueblo. El conflicto entre dos naciones con una historia profundamente entrelazada no solo desencadenó una crisis humanitaria de proporciones descomunales,
sino que también trastocó por completo el equilibrio de poder en el continente europeo. Los números son escalofriantes. Decenas de miles de muertos, millones de refugiados y una nación sumida en el caos. Desde el primer día de la ofensiva, Zelensky se aferró a la esperanza de que Occidente lo respaldaría incondicionalmente, sin reparar en el alto precio que ello conllevaría. Pero Petro va más allá y expone un hecho inquietante. Ucrania ya no solo depende de Estados Unidos y Europa, sino que prácticamente ha hipotecado su futuro a cambio de armamento y apoyo táctico. Lo que comenzó como una ayuda indispensable ha terminado por convertirse en una relación de sometimiento absoluto. Las advertencias de Petro no son solo un caso aislado. En el ámbito internacional, son cada vez más los analistas que ven con preocupación cómo la estrategia de Zelensky ha derivado en una peligrosa subordinación que ha limitado su margen de maniobra y su soberanía real. La situación solo se agrava. Mientras el conflicto sigue su curso sin señales de resolución, las decisiones del mandatario ucraniano han dejado a su país atado de manos, cediendo terreno en sectores clave y sin una salida visible en el horizonte. Para Petro, el error es mayúsculo. Ucrania no solo ha perdido control sobre su propia estrategia, sino que se ha convertido en una pieza de sacrificio en el tablero de Europa y Estados Unidos que no han dudado en utilizar el conflicto para avanzar sus propios intereses. Desde su visión, esta no es una guerra exclusivamente entre dos naciones. Petro insiste en que el enfrentamiento con Rusia fue deliberadamente alimentado por fuerzas externas con el único propósito de debilitar al Kremlin, sin importar las consecuencias que ello traería para Ucrania. El dominio de Estados Unidos sobre Ucrania es cada vez más evidente. No solo dicta el rumbo militar, sino que también ha metido las manos en la administración de sus recursos estratégicos. Petro no ha dudado en señalar este fenómeno, advirtiendo sobre la peligrosa dependencia que se ha creado. Desde el inicio de su mandato, ha sido categórico en su rechazo a la escalada militar en Ucrania. A lo largo de los últimos meses, ha insistido en la necesidad de abandonar el camino de la guerra y, en su lugar, abrir la puerta a un proceso de negociación real. El choque de visiones entre Petro y los líderes occidentales es innegable. Mientras algunos insisten en prolongar el conflicto bajo el pretexto de debilitar a Rusia, Petro sostiene que esta estrategia solo está empujando a Ucrania hacia una catástrofe irreversible. Pero su crítica no se limita a Zelensky. Petro también señala cómo Europa ha quedado atrapada en su propio laberinto de errores históricos, repitiendo patrones de confrontación con Rusia en lugar de buscar una solución que garantice la estabilidad del continente. Para él, esta no es solo una guerra entre naciones, sino una lucha que está hipotecando el futuro de Ucrania, un país que en su intento por sobrevivir podría terminar perdiendo tanto su independencia política como su autonomía económica. Lo que Petro plantea va más allá de una simple opinión. Es una advertencia sobre el rol que juegan las potencias en el tablero global, donde las naciones más pequeñas terminan siendo utilizadas como fichas desechables en estrategias que no las favorecen. Y no es una teoría aislada. El acuerdo entre Trump y Zelensky ha dejado en evidencia que Ucrania ha pasado a un segundo plano en la toma de decisiones, convirtiéndose en un simple peón dentro de un juego de poder más grande. Lo cierto es que las palabras de Petro van mucho más allá de una crítica puntual. Son un llamado a reflexionar sobre el destino de Ucrania y sobre el impacto que este conflicto tendrá en el equilibrio de poder mundial en los próximos años. Este sábado, 8 de marzo.
Acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump, que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China. Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.